Radio María es comunidad viva de oyentes. www.radiomaria.org. Una de las tantas maravillas de la naturaleza es la bahía de Río de Janeiro. Esta bahía es conocida mundialmente por su carnaval. Además son famosas sus playas de Copacabana e Ipanema y su Cristo Redentor, que se halla situado en la cima del Cerro del Corcovado, Río de Janeiro. Es una megápolis situada en Brasil. Las maravillas de la naturaleza, el libro donde Dios escribe. Hola a todos, de verdad muy contenta de estar compartiendo con ustedes nuevamente, de verdad muchísimas gracias a Radio María por esta nueva invitación. Estoy bastante contenta con los resultados que está teniendo el programa de la medicina de Santa Hildegarda. Yo quiero enviar un caluroso saludo a toda nuestra audiencia de Radio María. De verdad estoy muy contenta con la acogida y con los resultados que se están viendo a través del programa de la medicina de Santa Hildegarda. Seguimos ahí en oraciones para que Dios nos siga iluminando y podamos ayudar con herramientas efectivas a las personas en sus problemas de salud. Bueno, yo quiero invocar a la Santísima Virgen para que sea ella la que me guíe en esta charla, en esta conferencia, y que podamos brindar esas herramientas que ayuden a cada uno de nuestros oyentes. Nosotros habíamos quedado en la conferencia anterior con el tratamiento de la diabetes. Entonces voy a dar el tratamiento de la diabetes y después continuamos con el tratamiento de la fibromialgia, según Santa Hildegarda de Bingen. En la conferencia anterior nosotros habíamos comentado brevemente algunos remedios con respecto a la diabetes y uno de ellos era la bebida de escolopendra, hablamos de la bebida de ajenjo, hablamos del análisis de sangre del Gardiano que se utiliza también como parte del tratamiento para la diabetes. Harían falta mencionar otros tipos de remedios. Una de las recomendaciones para los pacientes diabéticos es el consumo de canela, que puede ser 1 o 2 cucharaditas de canela al día. El consumir berros al vapor, también se recomienda el consumo de la nuez moscada, que puede ser de 1 a 3 pizcas de nuez moscada sobre los alimentos, y el pelitre. El pelitre, añadiendo 2 pizcas de pelitre en los alimentos antes de la cocción, ayuda a que se produzca la insulina de manera natural. Eso es una de las propiedades que tiene el pelitre. También se recomienda el ayuno para las personas que obviamente requieran el ayuno. En el caso que comentábamos de la diabetes, esa persona no podía ayunar porque tiene unos vicios espirituales como lo es el de la tristeza, que ya sabemos que esos vicios, en ese caso en particular, no se debe ayunar. Se debe seguir en la diabetes una alimentación a base de espelta. Ya hemos mencionado que la espelta debe ser no hibridada, es decir, no mezclada con trigo. Entre esas variedades está la Schwabenkor, la Frakenkor, la Oberkulmer, que son las espeltas no hibridadas o espeltas puras. Son las que tienen las propiedades medicinales. Y son las que deben ser consumidas, en este caso, por los enfermos, porque son las que tienen las propiedades curativas. Para el caso de las personas con diabetes, ellas deben hacer una introducción gradual de la espelta. Siempre debe hacerse de manera gradual y bajo supervisión médica. Empezar con el Habermus de espelta. El Habermus de espelta se consume en las mañanas. ¿Qué es el Habermus? El Habermus de espelta son unos granos triturados de espelta. Esos granitos triturados se hacen bajo una preparación. Como la introducción debe ser gradual, normalmente el Habermus de espelta se prepara con 3 cucharadas de Habermus en cocción con agua.
Pero como en el diabético, todo debe ser gradualmente. En la primera semana sería una cucharadita de la vermouth de espelta en cocción en agua. La segunda semana 2 cucharaditas y la tercera semana las 3 cucharaditas. Es así que cuando ponemos en cocción el agua con la cucharadita de la vermouth de espelta, debemos hacerlo en cocción por unos 5 minutos. Luego se le añade una manzana cortada entera, media cucharadita de semillas de zaragatona, media cucharadita de miel desespumada, por otra parte también unas goticas de zumo de limón, una cucharada de las de café de almendra molida, una pizca de pelitre, galanga y canela. Todo esto se debe agregar y colocarlo en cocción por 2 minutos más. Se debe consumir caliente el vermouth en las mañanas. En el mediodía, para el almuerzo, también se recomienda primero el consumo del plato caliente y después de la ensalada. La ensalada debe ser ensalada de lechuga trocadero o romana. Y como nos dice la cocina de Santa Legarda, ella recomienda no consumir alimentos crudos. Y en el caso de las ensaladas, como lo es la lechuga, que siempre se recomienda lechuga trocadero o romana, hay que aderezarla. ¿Y cómo la aderezamos? Con vinagre, aceite, sal de hierbas y un poquito de azúcar. No se recomienda hacer la ensalada ni con cebolla, ni con endivias, ni escariola. Sino que con ensalada, específicamente con los granos de espelta. Los granos de espelta deben ser sometidos a remojo 12 horas antes durante la noche y en cocción por 1 hora. Es decir, se pueden preparar muchos granos e introducir en la nevera. En la ensalada se debe agregar una cucharadita de estos granos de espelta. Entonces se recomienda eso en el almuerzo como la ensalada. En cuanto al consumo del pescado, más bien se recomienda la perca, el lucio, el bacalao, el hígado de pollo, son algunos de los que se recomiendan en los casos de diabetes. Y para la cena se recomienda que se pueden ir introduciendo paulatinamente los granos de espelta con verduras. Inclusive después, en la siguiente semana, introducir biscotes de espelta y de último el pan de espelta. Para los casos de diabetes se recomienda el pan de espelta integral. ¿Cuáles son de las recomendaciones generales en los pacientes diabéticos? Se recomienda no consumir en exceso la mantequilla ni las margarinas, sino la mantequilla en poca cantidad. El aceite prensado en frío. También como especias siempre utilizar la galanga, pelitre, fenogreco, tomillo, cérpol. La canela, como lo habíamos comentado anteriormente. El ajo, también poca sal. También se puede consumir la cerveza de espelta o cervezas para diabéticos, el café de espelta. Son algunas de las recomendaciones que se brindan en cuanto a este tipo de alimentación. Hay un médico que es Van Hecken, él está en Europa, tengo entendido que es francés, en Francia, y él ha dedicado más de 20 años también a la medicina de Santa Legarda. Él brinda unas recomendaciones adicionales para los pacientes diabéticos y una de esas es el comino. Él recomienda agregar comino crudo a los alimentos, pero al final de la cocción. También el consumo de perejil, que él recomienda que sea crudo en las comidas, o bien sea bajo la forma de infusión. Hay que evitar el consumo de perejil en exceso durante el embarazo. También recomienda las semillas de zaragatona, que en estos casos se recomienda agregar una cucharadita a las de café de semillas de zaragatona en un vaso de agua y consumirlo en las 3 comidas del día, es decir, 3 veces al día. Pero las semillas de zaragatona no se recomienda en los pacientes que tienen diverticulosis del intestino grueso. Entonces, esa sería una salvedad. También otra de las recomendaciones es ya habíamos hablado del análisis de sangre del Gardiano. En los pacientes diabéticos se recomienda la sanación intestinal con el lectuario de peras con hinojo de los Alpes. Esta preparación ya la hemos comentado en otras conferencias. El tratamiento por un lapso de 4 a 6 semanas y también la bebida de sanícula después del lectuario de peras. La bebida de sanícula por 4 semanas. En la bebida de sanícula la sanícula también es otra planta con propiedades medicinales. Se debe consumir 30 ml después de las comidas.
Otra de las recomendaciones para los pacientes diabéticos es el consumo de agua de mar purificada, hasta medio litro de agua de mar al día, que puede ser sola o puede ser mezclada con agua natural. Cuando es mezclada con agua natural, la proporción es de una parte de agua purificada de mar y 3/3 partes de agua natural. ¿Cuáles son los alimentos que se deben evitar en los casos de diabetes? El diabético no debe consumir ni café, ni alcohol, nicotina, tampoco las carnes con mucho contenido de grasa, la carne de cerdo, el tocino, las salchichas, los pescados ahumados, enlatados, arenques, anguila. No se recomiendan las mermeladas, a excepción de membrillo, níspero, mora, que esas sí se pueden consumir. Tampoco se recomiendan los venenos de la cocina, que Santa Legarda menciona, son las fresas, ciruelas, melocotones, puerros y alimentos crudos. Tampoco se recomiendan las bebidas azucaradas, ese exceso de azúcar, los vinos que son muy dulces, o inclusive los alimentos que están congelados o son demasiado dulces o demasiado amargos. Tampoco se recomienda. Entonces, esto es lo que podemos mencionar con respecto al tratamiento de la diabetes. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con el tratamiento de la fibromialgia. ¿Y qué es la fibromialgia? La fibromialgia es un síndrome crónico que se caracteriza porque la persona presenta varios síntomas. Uno de ellos es el dolor musculoesquelético generalizado. Este dolor es persistente. Es un dolor que afecta todas las partes del cuerpo y que puede verse a nivel de los músculos, los tendones, los ligamentos. Lo curioso de este dolor es que no existe una causa aparente como una lesión a nivel del muscular o una inflamación. También la persona se caracteriza porque puede presentar alteraciones del sueño, sueño no reparador, insomnio, despertares frecuentes. Hay unos problemas cognitivos, alteraciones cognitivas, como por ejemplo problemas en la concentración, confusión mental, son algunos de los trastornos cognitivos de estas personas con fibromialgia. Por otra parte, hay otros síntomas asociados, como lo es la ansiedad, la depresión, el síndrome de colon irritable, el dolor de cabeza, la rigidez matutina. Son personas que cursan con estos síntomas y el diagnóstico, digámoslo así, no se hace por sintomatología clínica, porque son personas que les hacen los exámenes y salen normales, pero de acuerdo al interrogatorio de la clínica se hace el diagnóstico. También otro de los síntomas es la fatiga intensa. Las personas presentan una fatiga que no mejora ni siquiera con el sueño, porque aparte de todo tienen un sueño no reparador. ¿Cuáles son las causas de la fibromialgia? Desde el punto de vista de la medicina convencional, no se ha identificado una causa de la fibromialgia. Se cree, desde el punto de vista de la medicina convencional, que tiene que ver con alteración en el procesamiento del dolor por parte del sistema nervioso central, como lo es el cerebro y la médula espinal. Y entonces las personas que tienen este tipo de trastornos presentan una amplificación de las señales dolorosas, y es lo que se ve como tal en la fibromialgia. Sin embargo, hay antecedentes, hay factores que la medicina convencional ha podido identificar en los pacientes con fibromialgia, y uno de ellos es el estrés emocional crónico. Es decir, una persona que vive en constante estrés es un factor de riesgo para desarrollar la fibromialgia. También los traumas físicos o psicológicos, las infecciones, la predisposición genética y los vicios espirituales que comentan estos médicos de Europa, que se han dedicado a la medicina de Santa Legarda durante varios años, han podido identificar que uno de los vicios es la dureza de corazón y, por supuesto, la tristeza, que tiene que ver con todas las enfermedades. Entonces yo voy a hablar de un caso. En este caso vamos a hablar del caso de Ana, que es una mujer con fibromialgia. Entonces vamos a ir analizando en el caso de Ana para que las personas empiecen a identificar, y los que me estén escuchando que tengan el diagnóstico de fibromialgia puedan tener un poquito de luz sobre lo que les puede estar sucediendo. Hay unas características específicas a nivel emocional de las personas con fibromialgia. Entonces voy a mencionar el caso de Ana. Ana es una mujer de 42 años, ella está casada. Ella es madre de 2 hijos adolescentes, se desempeña como secretaria en una empresa. Consultó porque desde hace 4 años sufría de dolores generalizados en todo el cuerpo, especialmente en la espalda, cuellos y brazos.
El dolor era persistente y de hecho es un dolor que la fatiga mucho. Ella duerme mal, se despierta varias veces por la noche y al levantarse siente que no ha descansado. Se queja también de problemas para la concentración y olvido frecuente. Durante las mañanas, comenta Ana, que ella se levanta rígida y con el paso de las horas el dolor disminuye un poco, pero nunca desaparece. Los exámenes de laboratorio han sido normales y el diagnóstico de fibromialgia entonces se estableció tras valorar los síntomas y descartar otro tipo de enfermedades. Vamos a hablar entonces un poquito de la parte emocional. Recordemos que estas enfermedades son realmente enfermedades que llegan como un grito de aquello que estamos reprimiendo a nivel emocional. En el caso de Ana, ella al profundizar en esa historia de su vida emocional, se caracteriza porque ella comenta que tuvo una infancia marcada por un padre autoritario y emocionalmente distante. Ella sentía que nunca podía expresar tristeza o enojo porque era descalificada o castigada. Aprendió a aguantar y ser fuerte todo el tiempo. Estamos hablando de una persona que tuvo una crianza, a pesar de que su papá siempre estuvo ahí presente, nunca se conectó con ella a nivel emocional, y un padre marcado por la autoridad, que siempre la reprimía, la regañaba, la castigaba. Si ella manifestaba enojo o tristeza, ella aprendió a que debía aguantar y reprimir las emociones y no expresarlas para poder conseguir la aceptación de su padre. Era la única manera en que ella podía conseguir que su padre le brindara ese cariño que realmente nunca le brindó porque nunca estuvo conectada con ella a nivel emocional. Ella aprendió a vivir así durante muchos años en su vida con esa forma de ser, de reprimir la parte emocional. Las emociones nunca se deben reprimir, nosotros siempre debemos llorar si tenemos ganas de llorar, si tenemos una rabia, un enojo. Nosotros debemos expresar las emociones y hacerlo, por supuesto, en compañía de Cristo, no hacerlo solos. Es entonces que cuando nosotros empezamos a reprimir estas emociones, el cuerpo lo resiente porque el cuerpo grita lo que la mente calla. Entonces, esto es importante tomarlo en consideración. Por otra parte, Ana presenta un duelo no resuelto. Su madre falleció repentinamente 6 años antes del inicio de los síntomas, y Ana se hizo cargo de todo tras la muerte de su madre, reprimiendo de nuevo su dolor para hacerse fuerte por el bien de la familia. Entonces, que como ella reprimió su dolor y no manifestó el llanto, no manifestó el dolor, esa represión, ese reprimir el dolor, lo que la hizo fue que contribuyera a un duelo no resuelto, que ya se convierte en patológico cuando ya pasa más de un año y afecta la calidad de vida de la persona. También tiene conflictos en el matrimonio. Ella se siente poco valorada y sola, aunque sigue cumpliendo con sus responsabilidades. Evita discutir o expresar lo que siente por miedo a crear conflictos. Hay muchas personas que les da miedo hacerle frente, defender la verdad, defender sus principios y sus valores, precisamente por el miedo a la división, a crear conflictos con los demás, y entonces se empiezan a callar y estamos ante un vicio conocido como el vicio de la cobardía. Yo más adelante voy a mostrarles la imagen de la visión de Santa Legarda con respecto a lo que es la cobardía. Por otra parte, Ana, ella tiene una autoexigencia excesiva, ella es perfeccionista, siempre quiere cumplir con todo, con el trabajo, la casa, los hijos, el esposo, y se siente responsable de que todo salga bien y no se permite descansar. Entonces aquí en las personas que tienen un afán de controlarlo absolutamente todo, que todo tiene que estar perfecto, que todo tiene que estar impecable, que todo tiene que estar bajo su control, son personas que indudablemente van a estar en un estado de ansiedad, porque todo tiene que estar bajo su dominio, y son personas que son duras de corazón consigo misma, porque no se permiten ni siquiera el descanso. Cuando una persona tiene dureza de corazón consigo misma, también tiene dureza de corazón con los demás. O sea, el vicio se manifiesta tanto con los demás como con nosotros mismos. Vamos a hablar entonces de las relaciones entre las heridas emocionales de Ana y la fibromialgia. El cuerpo de Ana, entonces, al no expresar el dolor emocional, como lo es la tristeza, el enojo y la necesidad de cuidado, lo empezó a gritar a través del dolor físico.
La represión emocional constante y la tensión crónica favorecieron la sensibilización de su sistema nervioso. Su cuerpo quedó en un estado de alerta y sobrecarga, interpretando entonces estímulos normales como dolorosos. Y aquí sí vamos a hablar entonces de este cuadrito de las heridas emocionales de Ana. Ana tiene una herida emocional de rechazo paterno. Durante su infancia, a pesar de que su padre estuvo allí con ella nunca se sintió realmente aceptada por su padre. La única forma en que ella conseguía cierta aceptación era reprimiendo la parte emocional y haciendo lo que su padre le decía. Entonces, que aprendió a hacer y hacer precisamente para conseguir el afecto y la aceptación. ¿Cómo se siembra entonces y cuándo esta herida en el caso de Ana en la infancia, marcada entonces por un padre autoritario y distante? Y vamos a hablar entonces de cómo se afectan las potencias del alma. Yo traje a colación este cuadro para que se den cuenta de cómo nuestras potencias del alma se ven afectadas por las heridas emocionales. En el caso de Ana, la potencia de la memoria se vio afectada por esa herida de rechazo, porque ella guarda recuerdos de no ser suficiente, es decir, esa infancia marcada por su papá y por el rechazo paterno, la hace recordar continuamente que ella no era suficiente y de que era rechazada si expresaba las emociones. Es decir, si ella expresaba sus emociones y no las reprimía, entonces inmediatamente era rechazada. Ese es el recuerdo que ella empieza a almacenar en la potencia del alma de su memoria. Cuando nosotros almacenamos recuerdos que solamente nos llevan al dolor, a la división, a la desesperanza, a cualquier cosa negativa, estamos poniendo nuestras potencias del alma a la merced del enemigo, que es el demonio, y no hacia la voluntad de Dios. Tenemos la otra potencia en el caso de Ana, que es el entendimiento o la inteligencia. ¿Cómo se vio afectada por la herida de rechazo en el caso de Ana? Ella cree que no merece ser amada por lo que es, sino por lo que hace. Es decir, ella empezó a adquirir estas mentiras de identidad, que así como lo hablamos en la conferencia de heridas emocionales, estas son mentiras sembradas por el enemigo, que aprovecha esas heridas emocionales. Esas heridas emocionales son como unos huequitos que se hacen en nuestra alma por donde entra el demonio con facilidad y empieza a hacer de la suya y empieza a contaminar las potencias de nuestra alma que han sido puestas por Dios para que nosotros cumplamos su voluntad, que es precisamente llegar a la eternidad. La potencia del alma de la voluntad en el caso de Ana es que ella se esfuerza en agradar para evitar el rechazo. Es decir, ella hace hasta lo imposible por agradar a las personas, no solamente a su esposo, a su familia, sino que ella reprime hasta sus propios límites y todo lo que piensa, incluso en actos de injusticia, porque ella lo único que está buscando o persiguiendo es la aceptación y el amor por parte de los demás. Esa aceptación y el amor que no recibió en su infancia. Tenemos otra herida en el caso de Ana, que es la herida de abandono materno. El abandono materno, cómo y cuándo se sembró en el caso de Ana a sus 5 años con la ausencia de su mamá en su vida. Es decir, ella fue criada durante varios años de su vida con su papá. Prácticamente la mamá se desconectó de la crianza porque ella puso en prioridad asuntos laborales. Y entonces durante esos 5 años ella estuvo desconectada de la parte de mamá y ella obviamente lo vive como un abandono. Por lo tanto viene una herida de abandono materno. ¿Cómo se ve afectada la potencia de su memoria? Ella empieza a guardar memorias de soledad, de vacío, de desamparo, ante lo que ella consideraba una pérdida. Cuando nosotros estamos de niños y no vemos a nuestros padres, percibimos esto como abandono, como una pérdida. Y es así como ella empezó a guardar esos recuerdos en la potencia de su memoria. ¿Cómo se ve afectada la potencia del entendimiento? En el caso de Ana, por la herida de abandono materno, ella cree que debe cargar sola con el dolor y las responsabilidades. Entonces, esta es otra mentira de identidad sembrada por el enemigo. También lo podemos llamar creencias limitantes, creencias que nos bloquean y que al asumir ella cargas o responsabilidades que ni siquiera le corresponden, está contribuyendo a que su cuerpo se resienta y, por supuesto, enferme. Otra de las potencias del alma que se ve afectada entonces es la potencia de la voluntad. ¿Y cómo se afecta en el caso de Ana por el abandono materno? Se bloquea para no pedir ayuda ni mostrar su dolor. Es decir, ella reprime el dolor, siempre se muestra fuerte ante los demás
es incapaz de pedir ayuda. Y es entonces que esa voluntad de ella es actuar de esa forma. Tenemos también la herida de miedo en el caso de Ana. ¿Cómo y cuándo se siembra la herida de miedo? Porque ella crece en un ambiente de inseguridad. Es decir, por una parte su papá la regañaba y la castigaba por cualquier cosa que ella hiciera, que se saliera dentro de los criterios en los que le colocaba su padre para estar con ella, para la crianza, para lo que él creía o interpretaba que era correcto. Y por otra parte, por una madre que ni siquiera estaba presente. Entonces ella crece en un ambiente emocional donde no tenía ningún tipo de estabilidad o de roca y pilar firme que representara su guía. Entonces que se siembra esta herida de miedo y se afecta la potencia de su memoria. ¿Por qué? Porque ella recuerda que callar evitó problemas. Es decir, ella aprendió a callar. Ella aprendió a ver cosas malas, cosas injustas, pero ella prefiere callar para evitarse los problemas, porque era la forma en que evitaba los problemas con su papá. Tenemos también la potencia del entendimiento, cómo se ve afectada. Ella cree que hablar genera conflictos y rechazo, porque esta es una mentira de identidad que ella asumió a raíz de su crianza. Y la potencia de la voluntad, en el caso de ella, se reprime. Ella elige el silencio. Ella prefiere apartarse, pero nunca manifestar sus opiniones o sus desacuerdos. También tenemos la herida de desesperanza, cómo y cuándo se siembra en el caso de Ana desde la niñez y se refuerza en adultez. ¿Por qué? Porque crece en un ambiente donde no solamente el papá la regañaba o la castigaba si ella manifestaba o expresaba emociones, sino que su papá siempre le vivía diciendo que la vida es muy difícil, es muy dura, que hay que luchar y trabajar muchísimo, que la vida es un valle de lágrimas y que aquí solamente hay dolor y sufrimiento, y todo ese tipo de pensamientos pesimistas siembran en la infancia una herida de desesperanza. En la potencia de la memoria, en el caso de Ana, se ve afectada porque ella recuerda más bien una lucha constante, sin sentir alivio de que su vida, al ella asumir todas esas responsabilidades, es simplemente luchar y no conseguir alivio o no conseguir una fuente de esperanza. También se ve afectada la potencia del entendimiento porque ella cree que solo su esfuerzo puede sostenerlo todo y que no hay salida. Aquellas personas que son perfeccionistas y consideran que si delegan parte del trabajo a otras personas, ese trabajo no va a quedar bien. Estamos hablando de una persona que tiene un excesivo deseo de controlarlo todo y es una persona que obviamente actúa desde la soberbia y no desde la humildad. El humilde reconoce que necesita ayuda y pide ayuda. En el caso de Ana, también se ve afectada la potencia de la voluntad porque ella pierde fuerza, se siente atrapada en un círculo de fatiga, obviamente está sobrecargada de todas las responsabilidades y su cuerpo obviamente se empieza a fatigar. Tenemos también la otra herida, que es la herida de impotencia. ¿Cómo se ve, cómo se siembra en el caso de Ana la herida de impotencia? ¿Y cuándo? A los 4 años, cuando veía a su padre golpear a su madre, ella presenció también la violencia física de parte de su papá con respecto a su mamá, y como ella a sus 4 añitos entendía que lo que tenía que hacer era quedarse callada y mirar todo el panorama, sin embargo sintiéndose muy triste, con mucha rabia por todas las situaciones, en ella se siembra esa herida de impotencia. ¿Cómo se afecta su potencia de la memoria? Pues guarda memorias de intentos fallidos de mejorar sin ningún tipo de éxito. La potencia del entendimiento se ve afectada porque ella cree que ha perdido el control sobre su propio cuerpo y su propia vida, es decir, le viene esta enfermedad que la saca del creer que ella lo tiene que controlar todo. Obviamente a veces llega una enfermedad a nuestras vidas como una enseñanza que permite Dios en nosotros para que nos demos cuenta de que nosotros no tenemos el control de las situaciones y que tenemos que soltar el control y dárselo a aquel tiene el único control, que es Dios, ¿no? Entonces, en el caso de ella cree que ha perdido todo el control a raíz de esta enfermedad. Y la potencia de su voluntad se ve afectada porque ella tiende a resignarse al sufrimiento sin esperanza. Es decir, sumado a esa herida de desesperanza en donde todo lo ve negativo y no ve esperanza por ninguna parte, empieza a resignarse a ese tipo de sufrimiento.
se siembra en ella también una herida que es la herida de vergüenza. ¿Cómo y cuándo se siembra? Cuando su padre la expuso en público cuando era niña por un robo. Es decir, ella de pequeña se juntaba con otras amigas, veía que sus amigas tenían muchos juguetes, tenían muchísimas cosas y ella no. Entonces ella consideró que tomar un juguete de alguna de sus compañeras, ella ni siquiera se iba a dar cuenta porque tenía muchos juguetes, entonces que su papá se da cuenta y lo que hace es que la lleva al colegio, la expone en público y la hace quedar en ridículo diciéndole a todos que ella había robado. Entonces en ella se siembra una herida de vergüenza. ¿Cómo se afecta la potencia de su memoria? Recuerda momentos donde se sintió juzgada por no poder cumplir. Es decir, ella decía, yo tengo que ser perfecta porque no quiero que me vuelvan a juzgar, como me ocurrió en aquella oportunidad. La potencia de su entendimiento se ve afectada porque cree que pedir ayuda es señal de debilidad. Es decir, ella dice, no debo pedir ayuda porque eso me muestra como una débil. Entonces que esto es otra mentira de identidad sembrada por el enemigo, que lo único que quiere es que nuestra alma se pierda, ¿no? Que nos condenemos. ¿Cómo se afecta la potencia en este caso, de la voluntad? Para Ana, ella se aísla, oculta sus dificultades, es incapaz entonces de pedir ayuda. Y la herida de confusión también se siembra en el caso de Ana. Estamos hablando ya de las 7 heridas de las que comentamos en las conferencias de heridas emocionales, que son todas estas que acabo de expresar. Y cómo y cuándo se siembra en el caso de Ana la herida de confusión. En su infancia, al crecer sin una figura de autoridad sólida y estable. Cuando existen estos hogares donde no hubo un pilar fuerte, una guía que fuera una roca firme, es entonces que estos adolescentes empiezan a desarrollar rebeldía, en la etapa adulta son incapaces de tomar decisiones por esa inseguridad en la que se vieron envueltos a lo largo de toda su crianza. Y obviamente esta herida de confusión también surge cuando se crecen en hogares donde no se inculca la fe desde la infancia. A Ana no le inculcaron la fe, no le inculcaron que la roca fundamental y la guía firme en nuestra vida es Dios. Es entonces que ella se empieza a afectar su potencia de la memoria porque guarda memorias de oraciones sin respuesta aparente. Es decir, ella no le enseñaron, no le inculcaron la fe. Por allí escuchó que orar podía mejorar podía pedir el milagro de la sanación de su enfermedad, pero ella empezó a hacer oraciones sin conseguir respuesta y desistió rápidamente. También la potencia del entendimiento se ve afectada en el caso de Ana porque ella cree que su dolor no tiene ningún sentido. Es decir, su entendimiento, como no está iluminada por la fe, como no lee el Evangelio, como no escucha la doctrina de la iglesia y tampoco la vida de los santos, es entonces que ella cree que el dolor que está pasando no tiene ningún tipo de sentido, ni mucho menos propósito. La potencia de la voluntad se ve afectada en el caso de Ana porque ella se desorienta y no sabe a dónde dirigirse. Sabe realmente a raíz de esta herida de confusión, ella lo único que aprendió es que todo tenía que estar aparentemente bajo su control, pero realmente al momento de tomar decisiones le cuesta mucho tomar decisiones y eso le genera aún más ansiedad. Entonces ahora sí vamos a pasarnos a la otra el otro cuadrito que es el de las bienaventuranzas, para que comentemos cómo las bienaventuranzas nos ayudan a sanar y cómo Cristo a través de estas bienaventuranzas con la verdad revelada en el Evangelio nosotros podemos recibir esa sanación que viene de Dios. Tenemos el rechazo paterno. Para el caso de Ana tenemos esta bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos pertenecerán al reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el acto de amor que tiene que hacer Ana para entonces conseguir esa sanación que está esperando por parte de la herida de rechazo? Ella se tiene que abandonar en Dios y dejar que Él la ame como es. Entonces, empezar a pedir el santo abandono. Muchas veces nosotros nos decimos, pero ¿cómo me abandono y cómo suelto el control si no sé cómo hacerlo? Esto es una gracia que hay que pedir de forma ferviente en oración. Y ella es la invitación que ella va a empezar a sanar cuando se abandone en Dios y dejar entonces que Él la ame tal y como es. En la herida de abandono materno tenemos esta bienaventuranza, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. El acto de amor es llorar ante Dios
abrirse a su consuelo y al de la comunidad. Es decir, empezar a soltar esas emociones que tiene reprimidas y que la han llevado evidentemente a la fibromialgia. Es entonces que hay que empezar a llorar, y cuando nosotros nos damos la oportunidad de soltar ese dolor, que siempre recomiendo que no seamos solos, sino siempre en compañías de Cristo, invocando al Espíritu Santo, inclusive estando allí en el sagrario y pidiéndole a Dios que nos acompañe en todo ese proceso, es entonces que ella va a empezar a poder liberar y a iniciar, de hecho, este proceso de sanación. Para la herida de miedo tenemos la bienaventuranza de bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. El acto de amor es aprender a expresar la verdad con mansedumbre y confianza en Dios. Es decir, como ella quiere tenerlo todo bajo su control y considera que es la única forma en que las cosas puedan funcionar, es entonces que la invitación de ella es a soltar la soberbia y a practicar la humildad, porque eso es lo que nos dice Cristo a través de las bienaventuranzas, empezando a expresar su verdad y confiando en Dios. Entonces, tenemos también la otra herida, que es la impotencia. ¿Cuál es la bienaventuranza? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y el acto de amor que ella tiene que empezar a practicar es aceptar con humildad sus límites y abrirse a la misericordia de Dios y de los demás. Recordemos que uno de los vicios espirituales que tienen las personas con fibromialgia es la dureza de corazón. Yo tuve una paciente con fibromialgia y ella ni siquiera se perdonaba, no se perdonaba por los errores de su pasado, a pesar de que ya había acudido al sacramento de la confesión. Entonces, cuando nosotros somos duros con nosotros mismos, es así entonces que el cuerpo empieza a resentirlo. De ahí la importancia de pedir también en oración la gracia del autoperdón, porque a veces es más difícil perdonarnos a nosotros mismos que perdonar a los demás. Tenemos también la otra herida, que es la herida de vergüenza. En el caso de Ana, esta bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El acto de amor es aceptarse en su verdad, dejarse mirar y amar por Dios sin máscaras. Es decir, ella tiene que empezar a aceptarse tal y como es, empezar a soltar ese control, empezar a dejar de tener esa máscara de perfección para intentar ser aceptada por los demás, soltarse esa máscara ante Dios. Y cuando nosotros nos sentimos amados por Dios es que empezamos a sanar. Y para sentir ese amor de Dios, obviamente tenemos que conocerlo y tenemos que apegarnos y aferrarnos a cumplir su santa voluntad. También tenemos la otra herida, que es la herida de confusión. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El acto de amor es buscar la paz interior en Dios, pedir luz para comprender el sentido redentor del sufrimiento. Es así entonces que ella va a poder conseguir la paz, obviamente cumpliendo la voluntad de Dios y pidiéndole que a través del Espíritu Santo nos ilumine esta potencia maravillosa que tenemos, que es la del entendimiento. Tenemos también el otro cuadro, que es el de, Camilo, no sé si lo puedes proyectar la otra, ¿ah? Muchas gracias. El de las heridas, vicios y virtudes de Ana. En este cuadrito nosotros vamos a ver es cómo las heridas emocionales nos llevan a tener un vicio en particular. Tenemos la herida de miedo, en el caso de Ana. La ha llevado a desarrollar el vicio de la cobardía. Santa Legarda también le llama a este vicio como pereza. Y la virtud contraria para erradicar este vicio es la confianza en Dios, o lo que Santa Legarda también dice, victoria divina. ¿Cómo se manifiesta este vicio en la vida de Ana? Pues ella calla ante las injusticias, no expresa lo que piensa o siente por temor a generar problemas o a perder el afecto que ella tanto busca en los demás. La virtud cristiana contraria entonces para erradicar este vicio es la confianza en Dios. Ella debe expresarse con verdad y amor y asumir con valentía los desafíos. Es decir, obviamente hay que pedir esta virtud en oración, pero también debemos mover las potencias del alma hacia ser valientes, hacia tomar decisiones, a decir, esto me parece que es una injusticia, yo voy a defender la verdad. Y sé que lo hago y estaré bien porque estoy en compañía de Dios. Es así entonces que nosotros vamos a poder empezar a adquirir esta confianza. La herida de rechazo ha llevado a Ana a desarrollar el vicio de la ambición por la gloria. En la ambición por la gloria, ¿cómo se manifiesta el vicio en el caso de ella? Se desvive por agradar a todos,
aunque eso le cause sufrimiento o niegue sus propios límites. Es decir, ella está tan aferrada a conseguir afecto por parte de los demás, conseguir atención por parte de los demás, que entra en el vicio de la ambición por la gloria. ¿Por qué? ¿Por qué ambición por la gloria? A pesar de que ella solamente está buscando esa aceptación, porque el que vive pensando en agradar a los demás y que los demás piensen bien de sí mismo, es una persona que vive pensando en sí misma. No vive pensando no piensa en hacer el bien a los demás, y estamos hablando de una persona con soberbia. Entonces, de ahí se manifiesta la ambición por la gloria. ¿Cuál es la virtud cristiana? El temor de Dios. Esto es lo que nos dice Santa Legarda, que para erradicar el vicio de la ambición por la gloria, el temor de Dios, y en el caso de Ana, ella debe empezar a actuar por amor a Dios y no por necesidad de aprobación. Dios toma en cuenta las intenciones de nuestro corazón cuando nosotros practicamos alguna virtud. De nada nos sirve hacer millones de obras de caridad si lo estamos haciendo para conseguir vanagloria o para conseguir reconocimiento del mundo, porque allí no estamos haciendo caridad desde lo que Dios espera de nosotros. Entonces, que en el caso de Ana, ella debe actuar siempre por amor a Dios. Estos actos de amor siempre se deben hacer por amor a Dios y no por conseguir un beneficio propio. Tenemos la herida de abandono, el vicio espiritual que ha llevado a raíz de esta herida a Ana es la dependencia. Es decir, la herida de abandono ha conducido en ella dependencia. ¿Y cómo se manifiesta? En un apego desordenado a las personas o a los roles. Es decir, ella está apegada a su esposo, a su familia, se apega de su forma desordenada, tiene una dependencia con respecto a ellos. Y la virtud cristiana que nos dice Santa Legarda para erradicar este vicio es la libertad. ¿Cómo lo puede hacer? Actuar con autonomía, permitir que Dios tome el control, o sea, soltar el control. De ahí es que viene que hay personas que tienen años sanando heridas emocionales y no han sanado absolutamente nada, y es porque no sueltan el control a la acción del Espíritu Santo. Entonces la invitación es siempre por parte de Dios a que soltemos el control para que Él pueda hacer las gracias que Él quiere hacer en nosotros. La herida de impotencia ha llevado a Ana a la soberbia. Estas heridas no es que se van a llevar a la persona a estos vicios, a todos no. O sea, la herida emocional va a llevar a un vicio a una persona, cualquier tipo de vicio. No es que es una regla de que todos van a desarrollar estos vicios, no. Esto depende de cada persona. En el caso de Ana, entonces ella ha desarrollado la soberbia a raíz de la herida de impotencia y ella cree que todo esfuerzo depende de ella. Y ella no acepta sus límites y no pide ayuda y se siente indispensable. Entonces eso era lo que les estaba comentando, que una persona que considera que delegar trabajo a los demás es fracasar, estamos hablando de una persona soberbia. Entonces la virtud contraria es la humildad. ¿Qué es lo que debe hacer Ana? Reconocer que todo bien viene de Dios y que necesitamos de los demás también. Entonces tenemos también la herida de la desesperanza, que lleva a la persona a la desesperación como vicio espiritual. ¿Y cómo se manifiesta en el caso de Ana? Ella vive el dolor como un destino inevitable, se cierra la esperanza y el sentido del sufrimiento, es decir, ella no ve esperanza por ninguna parte, considera que todo está mal y va a ir de mal en peor. Entonces estamos viendo cómo se manifiesta el vicio de la desesperación. La virtud contraria que nos dice Santa Legarda para erradicar la desesperación es la esperanza. Por lo tanto, ella debe ofrecer su dolor a Dios y confiar en que Él lo transforma en bien. También tenemos la herida de vergüenza. La herida de vergüenza ha llevado a Ana a la dureza de corazón. Ella oculta su dolor, finge fortaleza frente a los demás por el miedo al juicio. Como ella no quiere sentirse juzgada, como se sintió juzgada cuando fue expuesta en público por su propio papá, es entonces que ella ha endurecido su corazón, haciéndose fuerte y no permitiendo mostrar su debilidad ante los demás. La virtud contraria para erradicar el vicio de la dureza de corazón es la misericordia. Ella debe mostrarse como es, humilde y necesitada de la misericordia de Dios. Esto es misericordia con nosotros mismos y misericordia para con los demás. Tenemos la herida de confusión. Ha llevado a Ana al vicio de la infidelidad. Como Ana creció en un hogar donde no se le enseñó lo que es la fe, donde no se le enseñó
a creer en Dios, a acercarse a Él, estamos ante el vicio de la infidelidad o falta de fe. ¿Cómo se manifiesta en el caso de Ana? Se aleja de la oración, deja de buscar el sentido en Dios. Y la virtud contraria que nos dice Santa Hildegarda es la fidelidad, en donde se le invita a Ana a seguir buscando a Dios incluso en la oscuridad. Y ahora, Camilo, si proyectemos la imagen del vicio de la cobardía. Fíjense esta imagen que tiene Santa Hildegarda del vicio de la cobardía. Esta información que voy a redactar ahorita en este momento ha sido extraída del libro de los méritos de la vida de Santa Hildegarda de Bingen, y ella comenta que ella ve la quinta imagen, dice ella, es la de un ser humano, la de un ser con forma humana, dice ella, pero con algo extraño. Su oreja izquierda es tan grande como una oreja de liebre que le cubre toda la cabeza. Su cuerpo parece el de un gusano blando sin huesos que se esconde en un agujero como un niño envuelto en mantas. Este ser habla con una voz que infunde temor y dice: no quiero molestar ni enfrentar a nadie porque si lo hago perdería el apoyo o la ayuda que pudiera necesitar. Si llego a ofender a alguien podría arruinar mi propia vida y quedarme sin amigos. Por eso prefiero halagar a los poderosos y ricos y despreciar a los santos, a los pobres, ya que de ellos no puedo sacar provecho. Lo único que quiero es caer bien a todos y evitar el sufrimiento. No quiero enfrentarme a nadie porque si lo hiciera podrían devolverme el golpe y saldría perdiendo. Si hago un daño pequeño a alguien, me temo que me devolverá uno mayor. Mientras viva entre los hombres, quiero evitar conflictos. Si hacen el bien o el mal, yo me quedaré callado. A veces es más útil mentir o engañar que decir la verdad. Prefiero ganar algo antes que perderlo. Es más prudente huir de los fuertes que intentar luchar contra ellos. ¿Para qué empezar una lucha que sé que no puedo terminar? Aunque los sabios, los valientes se rían de mí, ellos solo aceptan lo que les toca. Yo, en cambio, elijo lo que es más cómodo para mí. Los que siempre dicen la verdad suelen perder cosas buenas. Y los que se meten en peleas a veces acaban muertos. Entonces, fíjense el pensamiento que tiene una persona con el vicio de la cobardía. Una persona con el vicio de la cobardía prefiere halagar efectivamente a los poderosos y a los ricos y no pedirle nada a un pobre o a un santo, porque obviamente va a conseguir más provecho del pobre y del rico según su propio pensamiento. Y son personas que dicen sí tanto a lo bueno como a lo malo, precisamente para evitar la confrontación. ¿Cuál es la respuesta de la victoria divina? Nos dice Santa Hildegarda. La victoria divina es la virtud contraria que radica el vicio de la cobardía. Luego escuché una voz poderosa que salía de esa nube oscura y tempestuosa. Esa voz le respondió a la figura diciendo: tu error comenzó desde el momento en que te rebelaste contra Dios, cuando levantaste tu voz contra Él y te negaste a seguir el camino de la justicia. Desde entonces has andado perdido, acompañado de tu frialdad e insensibilidad, y te apartaste de lo que es justo. Aprovechaste los momentos favorables para engañar a las personas porque no tienes nada de rectitud ni honestidad. Pero yo tengo en mis manos la espada de las virtudes poderosas de Dios, y con ella puedo acabar con toda injusticia. Te golpearé en la boca con esa espada, y cerraré mi corazón hacia ti porque eres como ceniza, ni siquiera ceniza viva, eres ceniza de ceniza. Haré que sean pocos los que quieran unirse a ti. Yo no quiero vivir entre las mentiras y las cosas vacías del mundo. Mi deseo es llegar a la fuente de agua viva que es Dios. Yo lucho contra el diablo, esa serpiente antigua, y destruyo sus trampas usando el misterio de las Sagradas Escrituras. Con ella siempre combato al demonio. Por eso permaneceré siempre al lado del Dios verdadero. Esto es lo que dice la virtud que nos invita a Dios a practicar, que es la victoria divina, precisamente la de tener la fuerza, el coraje y la valentía para defender la verdad. Entonces, cuando nosotros vemos esta visión que está es un poco como grotesca que tiene Santa Hildegarda con respecto al vicio de la cobardía, o lo que ella llama pereza, ella dice que la persona que se ha dejado arrastrar por la pereza es porque ya ni siquiera busca el bien y mucho menos la santidad. Se sienten cómodas dejándose llevar por sus impulsos bajos, sus impulsos vacíos o mundanos, y son incapaces de aspirar a las virtudes cristianas. Vemos esta imagen, cómo está esta persona en una actitud como cabizbaja, ¿verdad?, que refleja lo que es el vicio de la cobardía, y cómo está envuelta en la oscuridad, en un hoyo, como tiene aparente figura humana,
pero cuerpo como de gusano sin huesos, así lo describe Santa Hildegarda, y lo llamativo es que tiene como una oreja inmensa como la de un liebre, y dice Santa Hildegarda que esto representa las personas que son necios y tercos y se creen mejor que los demás, prefieren invertir el tiempo en vez de utilizarlo, el tiempo que tienen para escuchar la verdad a través del Evangelio y así iluminar su potencia del entendimiento, lo que hacen es que escuchan habladurías y chismes, así lo dice Santa Hildegarda en su libro, y son personas que invierten en ese tiempo para hablar en murmuraciones y en palabras que dañan a los demás. También son personas que precisamente tienen ese cuerpo como el de un gusano porque han decidido no confiar en la bondad y en la fortaleza de Dios y dejarse llevar por los placeres más bajos, por esos impulsos de sus propios vicios espirituales y de lo propio de este mundo terrenal, y en ese querer llevarse por su propia carne, porque confían en la debilidad de su carne en lugar de confiar en Dios. Es así entonces que se representan como los gusanos que se arrastran por la tierra, porque han caído en el nivel más bajo. Son incapaces de aspirar a la santidad y son incapaces de elevar sus potencias del alma precisamente a practicar las virtudes cristianas. Nosotros, ahí dice Santa Hildegarda que Dios ha querido imponer la virtud contraria para erradicar el vicio de la cobardía y de la pereza, la victoria divina o la confianza en Dios. Entonces, ¿qué? Podemos ver que el vicio de la cobardía, de esta pereza, como lo dice Santa Hildegarda, no nos va a llevar a nosotros a la santidad, ni nos desconecta completamente de Dios. Es entonces que el llamado es precisamente a que si estamos en esta situación, en algún aspecto de nuestra vida, a que nosotros nos pongamos las pilas y empecemos, y digamos, no, yo no quiero ser más así, y mucho menos cómo me ve Dios así, como esa imagen que le mostró a Santa Hildegarda, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sanación espiritual que nos brinda Santa Hildegarda con respecto al vicio de la cobardía? Se recomienda el ayuno. Esto va a depender también de cada caso en particular, porque para el caso de Ana no puede ayunar, ella tiene ansiedad y depresión también. Entonces ya sabemos que en los casos de desesperación y de tristeza no se recomienda ayunar. Para el resto de personas que tengan este vicio y nos han caído en ansiedad, pueden hacer el ayuno de Santa Hildegarda, también la saunaterapia con masaje con cepillos y con infusión de azajar para la descamación, o sea, con polvo de raíz de iris para la descamación y la infusión de azajar. También se recomienda como terapia de piedras preciosas la amatista, que se puede utilizar como collar o como anillo, y el empezar a cuidar de personas necesitadas de ayuda, dice Santa Hildegarda, para empezar a combatir el vicio de la cobardía. Es entonces que, me quedan unos minuticos, vamos a ver si adelantamos un poco del tratamiento que nos brinda Santa Hildegarda con respecto a la fibromialgia. Santa Hildegarda, digamos que para ese tratamiento de esta condición se debe trabajar en base a los síntomas que tenga la persona. Para el caso del dolor musculoesquelético generalizado, que se ve reflejado en las personas con fibromialgia, el usar el collar de jaspe con pulsera de jaspe rojo ayuda con la parte del dolor. También en los casos de dolor de cabeza, utilizar el polvo de escolopendra, que ya hablamos en la conferencia anterior de que la escolopendra es un helecho, que es Scolopendrum, y que la hoja seca se debe, en este caso, colocar 2 puntitas de cuchillo en la palma de la mano y lamer de la palma de la mano antes y después de las comidas, hasta la mejoría. También para el caso de Ana, que manifiesta ansiedad, para la ansiedad ya nosotros hemos comentado que se recomienda. Una de las terapias de piedras preciosas es una pulsera, un collar de calcedonia con una pulsera o collar de jaspe rojo, es un buen remedio contra la ansiedad. También, como en el caso de Ana, ya tiene insomnio, debe utilizar las recomendaciones que se brindan en este aspecto en particular, que es caminar sobre el agua, leer un buen libro en la noche antes de dormir, hacer un paseo antes de acostarse, crear obviamente unos hábitos de sueño. También se recomienda un baño perfumado de lavanda,
dormir sobre un cojín de betónica. La betónica también es una planta con propiedades medicinales. Dormir sobre una piel de tejón. El tejón es un mamífero. Y ella recomienda el jaspe también, que se puede colocar sobre la piel misma o sobre el corazón. La infusión de azahar. El jaspe también se puede colocar debajo de la almohada o del colchón para los casos de insomnio. Y estas son las recomendaciones que ella brinda desde el punto de vista del insomnio. De la dieta que deben seguir las personas que tienen esta tendencia a la ansiedad, es una dieta a base de espelta. Ya sabemos cómo es la espelta, debe ser no hibridada o no mezclada con trigo. También el consumir almendras, que son de 5 a 10 almendras al día, porque masticándolas bien, porque estas almendras tienen un efecto beneficioso en el sistema nervioso. También inclusive los comprimidos de galanga, de 1 a 3 comprimidos de galanga, dejándolos reposar en la lengua sin masticar ni tragar. Y esto es cuando tengamos esas sensaciones de estrés fuerte. Y lo podemos dejar así. Si pasan 5 minutos y no ha pasado el efecto, podemos repetir el mismo procedimiento. También se recomienda el análisis de sangre y del Gardiano en los casos de personas con ansiedad, que se debe hacer en luna menguante del 1º al 6º día. El paciente debe estar en ayunas y debe ser practicado por un profesional de la salud que sepa realizar la técnica de la sangría, que también se llama análisis de sangre del Gardiano. También, por supuesto, la sanación intestinal con el lectuario de peras con hinojo de los Alpes y miel desespumada. Se recomienda el consumo de pescado como la perca, el lucio, el bacalao. Entre las carnes, la carne de avestruz, de cabra, de ciervo, de cordero. Se recomienda, por otro lado, las especies que siempre, que son las especias hildegardianas. Santa Hildegarda se recomienda el pelitre, el fenogreco, el tomillo serpol, es decir, agregado en los alimentos como especia. También se recomienda para las personas con depresión la bebida de aro o arum maculatum, que es raíz de aro, una planta también con propiedades medicinales, que en ese caso se debe pulverizar 25 gramos de raíz de aro y agregarlo en 1/4 de litro de vino tinto. Si es biológico, mejor ponerlo a hervir por unos 3 a 5 minutos y tomarse esa preparación sin colar, ensalivando bien antes de tragarla. Se pueden consumir una copita de 20 ml al día o inclusive 3 veces al día en caso de necesidad. También se recomienda, por otro lado, las galletas de la alegría, ¿no? Las galletas de la alegría están hechas a base de espelta y se recomienda el consumo de 3 galletas de la alegría en el caso de los niños, y para los adultos de 5 galletas al día. También otra de las recomendaciones es el vino tinto apagado. El vino tinto apagado, ya le hemos comentado también en otras conferencias, que es tomar, por ejemplo, 200 ml de un buen vino tinto, si es biológico mejor, ponerlo a hervir hasta que salgan burbujitas, que pueden ser en 3 minutos, y luego echarle media taza de agua fría y tomarse esa preparación antes de dormir, 20 ml, una copita de 20 ml antes de acostarse. La pimienta cubeba, también se recomienda el consumo de 3 a 5 bolitas al día. Tenemos también, obviamente, la actividad física. Las personas con ansiedad deben practicar ejercicio físico, bien sea la natación, el baile, el hacer ejercicio aeróbico, todo eso se recomienda. Se recomienda el consumo de bebidas de infusión de hinojo también para las personas con ansiedad. Y como bueno, ya habíamos comentado que para la tristeza y como tal se puede utilizar inclusive la calcedonia sola, y para la ansiedad el combinar la piedra de calcedonia con la piedra de jaspe rojo. Entonces, bueno, esto es lo que podemos comentar en cuanto al tratamiento de la fibromialgia. Siempre se debe tomar en cuenta no solamente la parte del trabajo físico con la alimentación, como lo había comentado anteriormente, que es la dieta a base de espelta. Todo lo que se debe evitar en los casos de ansiedad es casi siempre los mismos alimentos, que es evitar el consumo de café, alcohol, nicotina. También se debe evitar las carnes con demasiada grasa, los tocinos, la carne de cerdo. Todo esto se recomienda, inclusive las fresas, ciruelas, melocotones y puerros, que esos son los venenos de la cocina. Entonces, todo esto es importante, seguir el régimen de alimentación. A veces una persona puede caer en ansiedad
incluso no por un vicio o por un conflicto emocional, sino solamente por la alimentación. Entonces siempre hay que trabajar, y esto lo dice la medicina de Santa Legarda, todos los pilares fundamentales de la salud, en la parte física con la alimentación, en la parte emocional y en la parte espiritual, ¿no? En la parte espiritual, el llamado a las personas con fibromialgia es que revisen el vicio de la dureza de corazón. ¿Hasta qué punto estoy siendo duro conmigo mismo y estoy siendo duro con los demás? Entonces, esto es para que las personas que se sientan identificadas con este cuadro puedan empezar a hacer este examen de autoindagación y el examen de conciencia, que siempre les recomiendo a las personas que lo hagan todos los días para que se puedan, ahí se va a ir saliendo solitos los vicios espirituales y hasta qué punto nosotros somos duros, y el duro de corazón es el que es incapaz de practicar la empatía, la misericordia con los demás. Esas personas que son perfeccionistas, estas personas que son perfeccionistas son personas que siempre están exigiendo más de los demás y son incapaces de practicar la empatía. Bueno, entonces de verdad muchísimas gracias a todos. Yo me despido y gracias a todos por su asistencia. Yo espero que esta conferencia ayude a muchísimas personas a tomar conciencia de aquello en lo que deben de trabajar y cómo Dios les llama a través de su enfermedad a la santidad. De verdad muchísimas gracias y los espero en un siguiente programa. Me despido de todos ustedes y Dios les bendiga. Hasta pronto.